Hola, el día de hoy hablaremos acerca de la diferencia entre los empleados exentos al pago de horas extras y los no exentos. Como propietario de una empresa, es probable que haya escuchado los términos exento y no exento en relación con sus empleados o con sus prácticas de contratación. Estas clasificaciones se describen en la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA, que esencialmente señala cómo se documentan las horas de trabajo y cómo se debe pagar a los empleados. Entender las leyes laborales y los requisitos de las horas extras puede ser confuso, pero los empresarios deben clasificar a sus empleados correctamente o se arriesgan a cometer costosas infracciones. El término no exento se refiere básicamente a los trabajadores que no están exentos de la ley, mientras que el término exento se refiere a los trabajadores que cumplen los requisitos para estar exentos de la ley. Sin embargo, la categorización es compleja y requiere determinar el estatus del empleado según la Ley de Normas Laborales Justas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Al evaluar la posición de sus empleados, puede comprender mejor sus obligaciones como empleador. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Sin embargo, esta presentación no debe ser considerada como asesoramiento fiscal. Por favor, consulte con su preparador de impuestos o profesional de la contabilidad para obtener orientación e información específica sobre la depreciación de su empresa. Hoy hablaremos de los parámetros que definen a los empleados exentos y no exentos. Repasaremos los diferentes tipos de excepciones que pueden aplicarse a las personas que trabajan en el cuidado de niños y los requisitos de la FSLA sobre las horas extras. Los empleados se clasifican en función de dos criterios: un límite salarial y el tipo de trabajo que realizan. Los que se consideran exentos deben recibir un salario superior a un determinado nivel y deben tener funciones específicas. Un empleado con un salario base no inferior a $684 por semana o $35,568 anuales se clasifica como exento. Sin embargo, en el caso de los profesores, ese umbral es más bajo, con $455 a la semana o $23,660 al año. Aunque no se exige el pago de horas extras a estos trabajadores, pueden recibir una compensación adicional en forma de bonificaciones o incentivos. Estos empleados deben trabajar como directores, administradores, profesionales expertos o profesores empleados en un centro educativo, y más adelante hablaremos de estos detalles. Los empleadores no están obligados a pagar las horas extras a los trabajadores exentos debidamente clasificados, mientras que los empleados no exentos deben recibir las horas extras por cualquier hora trabajada por encima de 40 horas a la semana. Los empleados exentos deben recibir su salario completo independientemente del número de días u horas trabajadas, y también están excluidos de otras protecciones de la FLSA que ofrecen a los que no están exentos. Los empleados no exentos suelen cobrar un salario por hora o ganan un sueldo inferior a la cantidad mínima exigida. Dado que no están exentos de la FSLA, los empleados no exentos que trabajan más de 40 horas a la semana
deben cobrar una tasa de 1 hora y media correspondiente a su salario habitual. Si un empleado no exento no cobra por hora, pero tiene derecho a que se le paguen las horas extras, su tarifa se calcula dividiendo la remuneración total obtenida por el total de horas trabajadas, sin incluir las vacaciones, los días festivos o los días por enfermedad utilizados. En 1972, la FSLA se modificó específicamente para ampliar la cobertura de la ley a los centros de educación preescolar y de atención infantil, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas y modelos con y sin fines de lucro. Las empresas de educación infantil cubiertas son las que prestan servicios de cuidados educativos o de desarrollo a niños en edad preescolar con el fin de prepararlos para entrar en los cursos de primaria. Según la FSLA, los proveedores de cuidado infantil familiar o proveedores a domicilio no se consideran cubiertos por esta enmienda a menos que tengan empleados. Si los empleados de una empresa de cuidado de niños no están exentos debido a su nivel salarial o a las tareas asignadas, el empleador está obligado a cumplir las directrices de la FSLA. Esto incluye el establecimiento de una semana laboral fija a efectos de remuneración, el mantenimiento de registros de nóminas, el pago al mes del salario mínimo federal y el pago de la tasa de horas extras requerida por más de 40 horas trabajadas. Los contratistas independientes no están cubiertos por la FSLA, por lo que no tienen derecho a las prestaciones salariales y de pagos extras previstos en la ley. Como ya se ha dicho, además del salario, el tipo de trabajo realizado por un empleado es un criterio utilizado para determinar si esa persona está exenta. Esto incluye normas relacionadas con el puesto que ocupan, el tipo de trabajo y funciones que realizan y su nivel de autoridad o autonomía para tomar decisiones. Entre los tipos específicos de exenciones en el ámbito de la atención a la infancia basados en los requisitos del puesto de trabajo, se encuentran la exención para directivos o gerentes, la exención para profesionales capacitados y la exención para profesores. Un puesto ejecutivo exento es aquel que supervisa una unidad o departamento y que dirige regularmente el trabajo de 2 o más empleados. Para ello, las tareas de este empleado deben corresponder a este ámbito al menos la mitad del tiempo. Las tareas de gestión, como las entrevistas, la dirección del trabajo, la evaluación del rendimiento o la adopción de medidas disciplinarias, se consideran actividades exentas. En cambio, las tareas administrativas rutinarias, como la facturación, el archivo y la contabilidad, no lo están. En los centros de cuidado infantil más grandes, esto significa probablemente que el director está exento, ya que la mayoría de sus funciones incluyen las clasificadas como ejecutivas o de gestión en relación con el resto del personal. Un subdirector probablemente se encuentre en una zona gris, ya que puede pasar más del 50% de su tiempo ocupando las aulas y realizando las mismas funciones que los demás miembros del personal. Es importante entender que los títulos de dirección por sí solos no determinan el estatus de exención. En algunos casos, un empleado que realiza el trabajo de profesor podría considerarse exento de los requisitos de la FSLA en virtud de la exención de los profesionales capacitados. Para que un empleado en un puesto de profesor cumpla los requisitos, sus principales responsabilidades deben consistir en instruir, enseñar o dar clases a los niños. Si su función principal es velar por el bienestar de los niños y satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, no estará exento por su función. Además, los empleados exentos deben realizar tareas administrativas o profesionales al menos el 50% del tiempo. Es difícil que los profesores de guardería
especialmente los que trabajan con los niños más pequeños, cumplan ese porcentaje. Un profesor de guardería podría ser considerado un empleado exento en virtud de la exención de profesional capacitado si el profesor recibe un salario no inferior a $455 a la semana o $23,660 al año. Las tareas principales del profesor son la enseñanza de lecciones o el trabajo de educación de los niños a su cargo, más que las actividades que responden a su bienestar físico o emocional. El trabajo que realiza el profesor requiere conocimientos avanzados en el campo de la ciencia o el aprendizaje, lo que significa que el puesto debe requerir un título en educación infantil o un campo relacionado. La norma también incluye una exención para profesores específica. Esta exención tiene unos parámetros más flexibles y no hay requisitos mínimos de título o salario. Sin embargo, un requisito añadido la hace inaplicable a la mayoría de los proveedores de servicios de cuidado infantil. Para poder acogerse a esta exención, el profesor debe estar contratado por un centro educativo como una escuela, a menos que una empresa de cuidado de niños esté certificada por el Departamento de Educación de su estado como centro de educación preescolar o jardín de infancia. La exención para profesores no se aplica a sus empleados. Los expertos laborales y los legisladores han identificado varios problemas que se producen en relación con los empleados de guarderías. Uno de los errores más comunes es no contabilizar con precisión las horas de los empleados. Los empleados que se ausentan para comer o tomar un receso, pero que deben supervisar a los niños, hablar con los padres o hacer un mandado relacionado con el trabajo, deberían seguir registrando el tiempo de esa semana laboral. Además, los empleadores son analizados por exigir a los empleados que se queden hasta tarde, lleguen temprano o asistan a una formación en su propio tiempo o por una tarifa fija en lugar de su salario por hora. Otros actos que podrían considerarse infracciones son la deducción indebida de la remuneración, el pago de una tarifa fija por las horas extras o el pago de horas extras adecuadas después de 80 horas en 2 semanas en lugar de las 40 horas establecidas por una semana. Para evitar confusiones, los empresarios deben incluir la situación del puesto en la descripción del mismo o en el manual del empleado y el personal debe firmar una copia que se colocará en los registros del empleado. Recuerde que las normas de exención y las leyes laborales son complicadas y a menudo dependen de casos específicos relacionados con su empresa o con los puestos de su personal. En muchos casos, hablar directamente con un asesor de compensación calificado o un abogado laboral puede ser útil para obtener claridad sobre la clasificación, el salario o los asuntos de recursos humanos. Puede inscribirse para recibir asesoramiento individual con nuestros expertos en childcare.texas.gov. Además de inscribirse en el asesoramiento empresarial, puede acceder a información, recursos y herramientas gratuitas relacionadas con las finanzas, la dotación de personal, las operaciones y muchos otros temas. Toda la información está disponible tanto en inglés como en español. Muchas gracias.